otro lado, qué cultura requerimos para esto. Este documento fue hecho basado en observaciones en las visitas que hacíamos el Consejo del TEC, pues a Singapur, a China, Japón, a todos estos países, y veíamos que había un común denominador. El camino que estaban siguiendo ellos, por los que nos sobrepasaron, pues era bastante obvio, bastante sencillo, y no está en el lenguaje hoy. Yo lo diría, de la mayoría de mexicanos no está en el lenguaje actual, y por lo tanto, si no estamos de acuerdo en dónde queremos ir, pues lo más probable es que estamos más bien enojados e intentando resolver coyunturas de corto plazo mientras el mundo avanza rápidamente. Hay mucha gente, sobre todo de las clases medias y de donde estamos hablando, que piensan que antes de López Obrador íbamos muy bien y que pues ahora vamos peor, pero la realidad es que ya desde hace 30, 40 años México no se ha subido a la economía del conocimiento. México se ha polarizado, y si no corregimos ese rumbo con un discurso distinto, pues va a ser muy, muy difícil. Esto independientemente de cómo se ganan las elecciones y cuál es la narrativa sencilla para poder conectar en el día a día. También recordarles que en el mundo hay dos tipos de liderazgo. El más dominante, donde están el 90% de las personas, se enfocan en la tarea. ¿Qué significa eso? Dime la lista de problemas, priorizamos y entonces resolvemos. Ahí está México, y ahí están la mayoría de empresarios y líderes en México que quieren que se resuelva la tarea, y hay muy pocos líderes inspiradores que te dicen, a ver, pensemos qué quisiéramos y después vemos la brecha y empezamos a trabajar en ella. Eso genera energía muy positiva, pero la mayoría de líderes, tanto empresariales como políticos, no están ahí. Uno soluciona problemas, pero al final solucionas problemas y la brecha sigue enorme. Y otro te indica lo que podemos llegar a hacer, y aunque nunca llegues, pues siempre no dejas de seguir caminando en ese sentido. Uno sigue anclado en el pasado y otro rompiendo algunos cambios o paradigmas. México, hoy, si preguntamos cuáles son los problemas de México, todo el mundo te va a decir corrupción, Estado de Derecho, seguridad, y enfóquense y enfóquense. Y la realidad es que los que están inspirando, los que están hablando del futuro, están hablando de talentos, gobiernos digitales, ciudades divertidas y emprendimiento. Y nosotros, pues básicamente estamos muy atorados en solución de problemas, pero también somos nosotros los que estamos ahí. Y la carga emocional, cuando hablas de problemas, pues es muy negativa. Y si lográramos articular ese México que soñamos, ese México que pudiéramos llegar a ser, pues te podrías unificar alrededor de ese tema. Y como decía Manuel Gómez Morín, el objetivo más importante que tenemos hoy es al menos pues ponernos de acuerdo cuál es lo que es mejor para México. Hoy no lo sabemos y cada uno tiene su percepción. Entonces, ¿cómo camino? Pues si no sabemos ni a dónde queremos ir. Y la otra, también recordar que esa idea de fronteras pues es un invento humano de hace muchos años que se está rompiendo. Entonces, esa idea de nacionalismo y de yo México, pues hay que entenderlo, que estas fronteras llevan 20, 30 años rompiéndose, y que el mundo ya no se está organizando por países, sino por regiones que tienen elementos comunes. En estos puntitos que ustedes ven, ahí se está desarrollando el 90% de toda la innovación del planeta, obviamente dominado por Silicon Valley, y empiezan a emerger en China, en la India, pero pues Latinoamérica y México no están creando esas ciudades que atraigan esa capacidad de talento que genera la innovación. Y por otro lado también, por un lado, quitarnos esa arrogancia que tenemos de que somos grandotes y maravillosos, cuando en realidad no somos los que estamos moviendo la economía, pero también representamos menos del 2% de la economía del planeta. Pero también es una oportunidad, porque podríamos tomar posición de mercado como hoy la tiene China con el 16% del mercado. Y vean también relativamente Rusia. Rusia tiene 1.7, mayor que México, pero no muy distante del tamaño de México la economía de Rusia.
Y en los siguientes 5 años, fíjense, no nos hemos percatado que en 5 años toda esta conexión que se está dando de todo el mundo, todas las máquinas por internet, se van a generar cerca de 15 trillones de dólares de cosas que hoy no existen y que los seres humanos vamos a utilizar, y equivale a 13 Méxicos, 8 años de crecimiento del PIB mundial. O dicho de otra forma, va a haber países ganadores y va a haber países perdedores en los siguientes años. Y va a haber muchas organizaciones, muchos negocios tradicionales que van a morir. Y recordar también que lo que hoy somos fue resultado de lo que decidimos en el pasado, y a veces se nos olvida la perspectiva, a veces somos un poquito arrogantes, y yo quisiera darles también una perspectiva muy rápida de los errores que cometió México, y que si no cambiamos la narrativa, pues la probabilidad de seguirlos cometiendo es enorme. Este es al final un ranking del tamaño de economías del 93 al día hoy. Estamos hablando prácticamente poco menos de 30 o 32 años. Y si ustedes se fijan, en el 93, México estaba en el 9º lugar como economía, arriba de China, arriba de Brasil y arriba de Rusia. Y a veces no nos damos cuenta como del 93, y estoy poniendo referencia cuando firmamos el TLC, que nos sentimos que fue una decisión correcta, indiscutiblemente, pero no nos subimos a la economía del conocimiento, no le apostamos al talento, a la educación, y vean, prácticamente México, no hay ningún país de la lista de los 20 que haya perdido 7 sitios en tan poco tiempo. Ustedes ven la India, pues por el contrario, la India ganó 10 puntos, China ganó 8 puntos, prácticamente vean cómo China, de estar arriba de México, hoy es la segunda economía. Y lo que es impresionante es que en el 2000, hace 22 años, Indonesia era el 27, y hoy Indonesia como tamaño de economía es mayor que México. Entonces sí se pueden dar los brincos, sí se pueden dar, y aquí lo estamos viendo. Por otro lado, también recordar que nosotros nos equivocamos en tener una economía cerrada, la abrimos al TLC, el muro, el sistema comunista también cayó, y cuando cayó, Rusia estaba más, su economía era mayor que China. Uno le apostó a recursos naturales y otro al talento, al emprendimiento, a la tecnología, y vean la diferencia en corto plazo. Y una de las formas de medirlo es, pues, cuántos unicornios en el 21 tuvo China y cuántos tuvo Rusia. Y estamos hablando de lapsos de prácticamente 30 años. Algo que pasa desapercibido en la pandemia, que se da en el 19 al 22, prácticamente son datos a abril. Estos son los resultados, podríamos decir, este es cómo fue el desempeño de estas 50 economías, las más grandes del mundo, en la pandemia, y vemos países como Irlanda, que a pesar de la pandemia crecieron 32%, China 22%, son 4 años, entonces si pones 22 entre 4, pues te da como al 6%, pero México y Rusia son los únicos que tuvieron caída, es decir, y olvídense el per cápita, tuvieron una caída enorme, y pues este es al final el desempeño, y a este ritmo, los cálculos que hacen, que si queremos regresar al per cápita, acuérdense que la población de México sigue creciendo, al per cápita del 2019, pues nos va a llevar 20 años, es decir, prácticamente la pandemia, recuperarla, si no hacemos algo diferente, nos va a llevar unos 20 años. Y este estudio, que me parece que es dolorosísimo, este estudio que hizo la OCDE, y lo publicó hace 3, 4 semanas, dice el balance de vida y trabajo, y sale que México es el peor país de los 41 que analizaron. Sacan ranking donde la mejor calificación es 10, y México sale con .4, el peor país con calidad de vida. Y vale la pena analizar este estudio, porque al final lo que termina diciendo es que estamos más cerca
de procesos de esclavitud en la forma de trabajo, en la forma de interaccionar, largas jornadas de trabajo, pero sobre todo los traslados. Mucho de lo que hicimos al crear ciudades estas horizontales era ahuyentar a la gente de sus fuentes de trabajo, de las ciudades. Por otro lado, las licencias que requieren, en especial las familias, las amas de casa, para atender a sus hijos, para ir a la escuela, pues son todavía de no permitírseles, o los lapsos entre embarazos están pues en los más bajos del mundo, altos costos por la atención infantil y de alta calidad, sobre todo este tema de estancias infantiles que se canceló hace 2, 3 años. La mujer tiene 4 horas en promedio diario que tiene que trabajar en actividades del hogar, más todas estas situaciones y falta de flexibilidad laboral. Entonces, pues es dramático lo que hoy está sucediendo en los rankings. Y la siguiente pregunta es, ya olvidémonos un poquito dónde estamos, porque cuando estás muy abajo, pues no te queda más que ir para arriba y cómo construyes un modelo de país. Y el libro plantea un modelo de transformación basado en tener rumbo, organizarnos diferente. Hoy todo es velocidad, velocidad, y orientado a los ciudadanos y qué cultura construimos. La realidad es que nosotros no tenemos ni rumbo, menos nos estamos organizando para eso, y la cultura. Y recordar que sí es importante el rumbo, pero gestionar prácticamente lo que decidamos no es lo complicado. Lo complicado es cambiar la organización, el talento y sin duda la cultura. Entonces, hoy de lo que estamos hablando es de cómo alineamos una visión, pero también tenemos que tocar la forma de organizarnos en las estructuras gubernamentales. Para establecer la visión de México, tuvimos que preguntarnos, bueno, ¿cuál es la fortaleza de México para anclarte en algo tangible? Y nos costó mucho trabajo porque México sí es una economía grande por el número de habitantes que tenemos, pero si ustedes ven los indicadores de desarrollo humano, en qué país, en qué número de países estamos, en calidad educativa, en ciencias y matemáticas, y algo que es dramático, en toda la historia de México, solo hemos logrado educar, y con no muy buena calidad, a 16% de los adultos en estudios universitarios. Competitiva internacional, facilidad para hacer negocios, que es el tema más importante para el emprendimiento, 107, o el del Banco Mundial 60, gobierno digital y la percepción de corrupción de las más altas del mundo. Índice Gini, que me parece que es el más dramático, que es la diferencia entre el 10 más rico y 10 más pobre, penúltimo de la OCDE en el mundo, y el ingreso por habitante está en la media mundial, que está $10,000. Pero la fortaleza en México, que todo el mundo ve y por eso quieren venir a poner fábricas, pues somos todavía un país joven. Ese bono demográfico, si no lo aprovechamos, pues en algunos años se va a perder. Y por otro lado, una gran energía. El mexicano, cuando no tiene líderes, actúa hacia causas comunes. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues hay que ponerle a los mexicanos un buen derrotero y dejarlos que actúen, empoderarlos, y nos van a sorprender. Lo que sí vemos, que México tiene una energía joven, donde cuando decidimos que queremos hacer algo, las cosas sí suceden. Es una actitud muy emprendedora que tiene México, y que esa energía pues la hemos inhabilitado. Y básicamente el libro plantea una marca que inclusive está registrada, con la idea de habérsela regalado al gobierno, al gobernante, para que la utilizara para unificar alrededor de esto, que es México, el país del sí, que genera energía muy positiva, que también está inspirada en este logo de comunicación que hace muchos años tuvo Nike, de Just Do It, vamos a hacerlo y vamos a lograr y vamos a cambiar el espíritu, y creemos que sigue siendo una marca poderosa, y por otro lado se liga al movimiento Sí por México, ¿verdad? Y al final, lo que tú tienes que comunicar es cosas muy simples, y lo que puede diferenciar a México a largo plazo, sin duda, es talento, talento,
ese talento pujante, comprometido y capaz. ¿Qué tienes que hacer para eso? Bueno, pues todo lo que ustedes saben. El espíritu emprendedor es el motor de una economía. México podía crear 1 millón de empresas de 3 empleos cada año, porque los emprendedores están, pero pues no estamos haciendo nada para que esta energía detone. Un gran lugar para vivir. Hoy el desarrollo se da en ciudades, y si las ciudades no nos adueñamos de estos lugares para vivir en comunidad y poder compartir todas las clases sociales, los espacios públicos, pues no vamos a salir adelante. Y sin duda tener un ecosistema muy amigable para el emprendimiento y para atraer atracción de talento y capital de cualquier parte del mundo. México no califica en verde como un semáforo en ninguno, y podríamos decidir si son verdes, amarillos o rojos, pero hay oportunidades enormes. Entonces, cuando hablamos de que México puede ser una potencia, es porque podemos cubrir mucho esto. Voy a darles un saborcito. Cada uno de estos tiene 3 o 4 estrategias, y voy a hablar del talento. ¿Por qué el talento es crítico? No se los tengo que pues, decir a ustedes, pero lo que hacemos las empresas es atraer talento, retenerlo y desarrollarlo. Y los países hacen lo mismo. Tienen centros de investigación y universidades, y mientras más universidades tengas de investigación ranqueadas, más talento jalas. Estados Unidos tiene 70 de las top 300, Corea tiene 8, y nosotros tenemos solo 2 universidades que ranquean ahí. Entonces, la capacidad de atraer, ¿qué hicieron los chinos? ¿Qué hicieron los de Singapur? ¿Qué hicieron los de Dubái? Pues traer universidades del extranjero, financiarlas para poder retener y atraer talento. Ciudades es lo que retiene al talento, ciudades seguras, compactas, incluyentes y ambientes muy amigables para la empresa. Entonces, mucho de esto está en solución local, no está en solución nacional. El tema es cómo las financias estas ciudades. Me voy al siguiente punto, que es el espíritu emprendedor. Al final, el emprendimiento es un embudo en donde ahorita en el planeta hay 400 millones de emprendedores, que es un 5%. En México puede haber 7, 8 millones intentando emprender, pero si nosotros permitiéramos que ese embudo se diera, pues se genera un valor económico y social enorme, y ahí es donde aparecen los unicornios y aparecen las empresas que transforman el planeta. Y prueba de que México no está apoyando el emprendimiento es que pues, las empresas dominantes en México siguen siendo las mismas de hace 25 años, cuando en la mayoría de los países son las nuevas empresas formadas en los últimos 20 años. Unicornios, son los unicornios que se dieron en el 2021, y si ustedes se ponen a ver la correlación, pues sí, la India tiene un GDP mundial de 3,6, pero tiene 5% de los unicornios, tiene más participación de unicornios que su economía. Singapur también, es una economía pequeña, pero el 1.11 unicornios. Y México, pues desgraciadamente sí tiene 6 unicornios, pero pues al tamaño de economía nosotros debíamos de andar al doble de unicornios, simplemente para estar en la línea. ¿Qué quiere decir? Pues que si no vamos arriba de la media, pues tarde o temprano vamos a perder posiciones. Por último, el ecosistema amigable para las empresas. Increíble que los gobiernos digitales detonan el emprendimiento, destierran la corrupción y además reducen costos. No hay estrategia más importante para México que eliminar todo ese tiempo que representa costos para los ciudadanos y desterrar la corrupción. Y cuando ustedes ven las gráficas de corrupción, de percepción de corrupción en los países del mundo y los gobiernos digitales, hay una correlación, y curiosamente en todos estos países, pues México en ambos lugares. Entonces, ¿quién está hablando de gobierno digital como elemento para desterrar corrupción? Decimos, quita la corrupción, pero no damos y no fomentamos el que la herramienta es bastante más fácil de lo que podríamos hacer. Ranking de gobiernos digitales, seguimos perdiendo, perdimos 7 puntos de un año para otro.
Y por último, dejo este tema porque la solución de México no está en el país, está en las ciudades, en los lugares para vivir. El mundo se está volviendo muy urbano, el talento está emigrando a ciudades. Ustedes van a ver rankings de todas las ciudades y ustedes van a ver cómo los jóvenes empiezan a decidir dónde quieren vivir según sus habilidades. Y México está perdiendo posiciones en todos los rankings de ciudades. Pues vean dónde aparecen nuestras mejores ciudades, México, Monterrey y Guadalajara, en innovadoras, Monterrey 278, Guadalajara 356. Entonces, tener cuidado porque cuando decimos, no, pues es el Silicon Valley de México, bueno, pues ve los lugares en donde estamos, ¿verdad? Sí. Y veamos la política migratoria y todo este tipo de cosas. Entonces, si no estás en los rankings, pues seguramente no vas a llegar también a estas cuestiones. ¿Qué implica esto? Pues darle marca a la ciudad, definir vocaciones. Y México pues tiene también vocaciones, no solo de playas para el esparcimiento, para el retiro, ciudades como San Miguel, pero si no atraemos al talento del mundo, pues no vamos a llegar. La población se está urbanizando. Fíjense, hoy cuando revisas países, por ejemplo, como España, la zona de Madrid y de Barcelona, hoy representa casi el 65% de la economía de España. Hace 20 años era menos del 50%. Entonces, las ciudades están tomando más relevancia y eso es lo que le pasó a México con de la Ciudad de México hacia el norte. Tomó relevancia y por eso, pues, obviamente el sureste se quedó muy atrasado. Este es un gran ejemplo de, todos ustedes saben que China armó 25 ciudades de cero, y Shenzhen, que está enfrente de Hong Kong, pues esta era prácticamente en 1980. Este es Shenzhen, que se conecta por un puente de 4 o 5 kilómetros con Hong Kong. Y hoy es la ciudad con mayores patentes en el mundo. Vean lo que puedes hacer prácticamente. Y el otro tema que no hablamos es que la urbanización mejora el mercado laboral, calidad de vida la mejora, porque permites que en la ciudad el pobre pueda disponer de los espacios públicos y de los servicios de transporte que tienen todas las clases sociales. Entonces, si tú quieres resolver el problema de salarios, crece la oferta, y por otro lado, urbaniza también y te da radicalmente mayores salarios. ¿Cuál es el problema número uno de México, si tuviéramos que decirlo? Pues crecimos los habitantes 2 veces en lapso de 30 años, pero las manchas urbanas donde viven esos habitantes la crecimos 6 veces. Entonces lo que yo les digo es, ¿qué pasa cuando creces, los servicios crecen 6 veces y el pagador de impuestos crece 2 veces? Pues hay un desastre. Y ese desastre todavía se agudiza más porque el sostenimiento de las ciudades se da con los impuestos a la propiedad, el impuesto predial, y eso es lo que en México se paga como porcentaje de las propiedades del impuesto predial, punto 30. Ahora, yo lo veo y digo, buenísimo, porque ahora dices, ¿de dónde saco dinero? Bueno, pues pongámonos a poco a poner impuestos prediales acordes al mundo, administrémoslo localmente, y vivamos en comunidades mucho más pequeñas, pero más pequeñas en la habitación, pero con espacios públicos de calidad. Y en conclusión, para cerrar, pues este es un balance scorecard. Hablé de que México es el lugar donde hacemos que las cosas sucedan, con talento, con el espíritu emprendedor, grandes ciudades y un ecosistema amigable. Y ahí están 4 estrategias para cada uno. No profundizo en ninguna de ellas, nomás les quise dejar un sabor de boca, pero pues si pasáramos en 5, 6, 10 años a que tuviéramos más verdes o más amarillos, seguramente cambiaría. Y el otro tema es lo que no se mide no sucede. Hay en el planteamiento del libro 10 indicadores para lograr la visión de México, solo 10 indicadores que hay que armarlos, un indicador de educación, salud, desarrollo humano, seguridad, competitividad, inclusión social y familiar, sustentabilidad ambiental, conectividad y tecnología, conocimiento y felicidad y satisfacción de la vida. Qué fácil sería si vemos cómo van estos indicadores y tratamos de gestionar con 10 cosas simples, ¿verdad?
Y me voy a saltar porque el tema más complejo es cómo organizar el esfuerzo en caso de tener un gobierno que quisiera ejecutar, y la forma de organizarnos es la que determina la implementación. Y para organizarnos pues, en el mundo actual pues, requerimos velocidad y todos los procesos orientados a los públicos que servimos, que son los ciudadanos o los gobiernos de fuera, y hay un planteamiento de orientar toda la organización de gobierno a los emprendedores, a las organizaciones civiles, y para eso 8 procesos de valor, que serían lo que le llamamos ministerios o secretarías: salud y prevención, relaciones externas y cooperación internacional, desarrollo. Podríamos profundizar un poquito más en estas, y están basadas también en la observación de cómo se están organizando los países del mundo, pero requieres habilitadores, requieres no que cada secretaría tenga su gobierno digital, lo requieres integrar, finanzas sanas, desarrollo de talento, espacios físicos. Necesitas cuidar que los procesos habilitadores en los servicios al ciudadano sean iguales, y sin duda los procesos rectores de legislación, poder judicial, todo lo que hoy requiere. Pero este sería el organigrama del país. Hoy nuestro organigrama es el presidente arriba, y aquí el organigrama pues serían prácticamente los públicos arriba, ¿verdad? Y por último, pues tenemos que romper paradigmas. La educación hoy no le estamos dando prioridad, no está en la discusión de nadie. En los sistemas de meritocracia, abrir las fronteras al talento y centros de investigación, dado que no hemos podido preparar, pues al menos abramos el talento. Tenemos ciudades, tenemos cultura de amabilidad. Creo que podemos, gobierno digital, densificar las ciudades, y el más duro es empezar a pagar prediales que sostengan las ciudades, donde los pongas prácticamente en fideicomisos público-privados locales. Eso nos duele porque nos cambiaría la forma de vida. Muchos no podríamos vivir en casotas grandotas, pero esos son los cambios que requiere básicamente un país. Y sin duda los ganadores al 2030 van a ser, si queremos sobresimplificar, los que fomenten el emprendimiento y atraigan y retengan al mejor talento. Si tuviéramos que definir en 2 palabras los países ganadores. Y quien no haya tenido oportunidad de leer este documento,